saludamos ya con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el exministro del Ambiente, Daniel Ortega. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se conocen ya algunas de las condiciones del acuerdo que suscribió el Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional para la entrega de 4.000 millones de dólares. Entre ellos, la eliminación o la focalización, no sabemos aún con claridad por cuál de las dos vías va a optar el gobierno, del subsidio a los combustibles. Y hay muchísima expectativa en la ciudadanía de la forma como se va a aplicar y desde cuándo se va a aplicar. Esta es una de las condiciones. La otra es una reforma tributaria, la otra es la revisión de tasas de interés, limitar el gasto público, reducir el crecimiento del Estado, entre otras. ¿Qué opinión le merece las condiciones que se ha impuesto al Estado ecuatoriano para recibir estos 4.000 millones de dólares que, de acuerdo a algunos expertos, no van a servir sino para pagarle al mismo Fondo Monetario Internacional? Buenos días, bienvenido. Licenia, muy buenos días a ustedes. Siempre un placer acompañarlos en Radio Pichincha. Un placer saludarte, Alexis. Pues yo quisiera sumarme a las voces de preocupación con respecto al acuerdo, al informe, que este es un reporte, ¿no? Un reporte que emite la comisión que visitó el FMI al país y que condiciona, creo yo, nuestro desarrollo en los próximos años. Yo creo que más allá de beneficiar a la FMI como una institución, creo que este acuerdo sienta las bases para una dependencia y para un retroceso en nuestro proceso de desarrollo como país. Y quiero aproximarme al mismo en una clave en materia ambiental, sin por eso dejar de hablar de las condiciones fiscales del acuerdo. Y voy a referirme particularmente a dos elementos que suman de manera sistemática a este acuerdo que, por supuesto, nos sumerge en un proceso de mayor endeudamiento, de condicionamiento y además de limitación de disponibilidad de recursos a donde las necesidades soberanas del pueblo están encaminadas. Estos dos elementos son los siguientes. El primero es el impacto de recomendar más canjes de deuda para solucionar la crisis energética en un contexto climático, que está destacado tanto en los párrafos del reporte como en los compromisos que propone el país. Como dice el FMI, el país le propone, pero todos sabemos que ese documento que fue redactado por el país es previamente acordado, ¿no? Lo segundo es el efecto fiscal positivo que se resalta en el informe del canje de deuda con privados en Galápagos, que no tiene otra explicación que seguramente el FMI busca crear un antecedente para recomendar el mismo tipo de canje con otros países, además de volverle a recomendar al Ecuador realizarlo, pero ahora en un contexto energético. ¿Cómo está, Daniel? Un gusto saludarle, buenos días. A ver, en situaciones distintas, yo siempre he sido de la idea de que, digamos, para sincerar los números en el país, sí era necesario revisar por lo menos el asunto de los subsidios. No sé si a través de la focalización el mecanismo más adecuado, ahora el gobierno habla de una compensación, pero sí de que los subsidios se enfoquen y vayan en beneficio de las personas que más lo necesitan. Ahora, acá también, digamos, ya hemos visto en los últimos años un boom de compra y venta de carros de lujo. O sea, tanto es así que hace algunos meses en Quito se veían estos piques en la avenida de los Chiris, en donde se estrellaban dos carros de alta gama que no deben valer menos de $100,000, como estrellar, no sé, pues aviones de papel, más o menos. Entonces quiere decir que en este país hay mucha plata, y que si hay mucha plata como para eso, como para utilizar carros de $100,000 o más como carros de juguete, entonces esa gente no debería beneficiarse de un combustible subsidiado. Lo mismo con gente que utiliza todavía el gas para calentar piscinas, muy diferente de las familias que utilizan este gas ya sea para calentar el agua de las duchas o más todavía sus alimentos, ¿no? Para preparar sus alimentos. Pero este Ecuador del 2024, atravesando una infinidad de crisis, como la crisis sanitaria, por ejemplo, que lo que provocó es un montón de quiebre de empresas, de cierre de negocios, de pérdida de empleo. No es el mismo Ecuador, si se quiere, del 2013, 2014, 2015, cuando se hablaba de el cambio de la matriz productiva, del cambio de la matriz energética, y que apuntaba justamente a eso, ¿no? A migrar a otras formas de mover el motor de la economía. Por eso el programa de las cocinas de inducción, que en su momento fue satanizado, por supuesto. Pero en este momento,
¿qué tan adecuado vendría a ser que se revise el precio de los combustibles tomando en cuenta todos los efectos negativos que ha experimentado? No hablemos de la economía, porque la economía es una ciencia que está ahí para que la analicen los expertos, los académicos, los políticos también. Si no hablemos de todo lo que las crisis han provocado en las familias ecuatorianas, ¿no? Familias que, por ejemplo, por falta de recursos, han tenido que decidir si tienen 3, 4, 5 hijos, a qué hijos sí enviar a la escuela y que los otros simplemente no estudien, por ejemplo. Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, ¿qué tan adecuado es este momento como para ir a una medida como esta, de la eliminación total de los subsidios de los combustibles? De acuerdo, Alexis. Siento que el debate sobre la remoción de los combustibles se ha concentrado más en la mecanística de cómo aplicarlo para reducir el impacto social, lo cual es necesario, pero poco se ha debatido sobre el destino de estos recursos. Yo considero que en este momento, en la ausencia de una planificación específica de cómo el país va a transitar de los combustibles fósiles, se va a descarbonizar, la remoción de los subsidios puede terminar en más gasto ineficiente, en mayor corrupción. La remoción de los subsidios tiene dos efectos, ¿no? Coincido, uno muy importante es en el cambio de comportamiento del individuo. Si nos cuesta más e internalizamos el costo de la contaminación que sucede a partir del consumo de esos combustibles, seguramente consideraremos en cierta forma cómo mejorar ese consumo, aquellos que tenemos alternativas. Aquellos que en su condición de generación de riqueza o más bien de situación de pobreza, pues no tendrán muchas opciones y el impacto será mayor. Pero el efecto ambiental que tiene ese cambio de comportamiento dentro del país en términos de calidad de aire puede ser positivo e importante. En términos de cómo aporta a la lucha global por el cambio climático es menor. Y quisiera ahí centrarme en las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional con respecto a, en marco al financiamiento climático, es decir, el financiamiento que el país debe recibir, adicional a la remoción de los subsidios. Entendamos que esto es un juego de señales. Si el país manda una señal internacional de que renueve subsidios, debería tener un paquete firme de financiamiento climático no condicionado, libre de interés y concesional para financiar la solución a su crisis energética. No se le debería contraponer o condicionar a que tiene que realizar canjes para poder lograrlo. Y esto lo digo ¿por qué? Porque Ecuador ha buscado financiación para combatir los efectos del cambio climático. Las crisis que hoy vivimos, Alexis, que usted bien describe, no se asemejan a las que vamos a vivir por temas de sequías o de inundaciones. Lo vivimos en junio del 2023, donde las fuertes lluvias, que son eventos extremos más allá de lo promedio, en Esmeraldas y Manaví ocasionaron serios graves perjuicios a esas poblaciones y las más pobres del país. Son eventos extremos que suceden y sucederán con más frecuencia. Esos cambios extremos en patrones de lluvia exponen a otros riesgos climáticos cuando nuestro sector energético tiene una dependencia de la generación hídrica. Y por eso hoy vivimos los estiajes en el racionamiento y el oportunismo de comprar barcazas de generación termoeléctrica. Hemos dado un regreso 20 años atrás. Hasta ahora, el mundo desarrollado ha ofrecido a las naciones más endeudadas como el Ecuador más préstamos que donaciones. Y el FMI lo que hace es reiterar ese mensaje. Te vamos a dar más préstamos y aparte te condiciono a que realices más canjes. No se habla de subvenciones, no se habla de reestructuración de la deuda adicional que se tiene o cancelación de la misma, para la cual hay un llamado internacional de la comunidad para poder realizar. Los países ricos envían estos fondos climados al mundo en desarrollo en los últimos años, inclusive con tasas de interés mayores. Y les voy a dar el ejemplo que ha sucedido en la ciudad de Guayaquil. Francia le da un préstamo a la ciudad de Guayaquil para desarrollar una aerovía. Le presta más del 5% de interés y Francia indica que ese préstamo lo conoce o lo reconoce o lo etiqueta como financiamiento climático, cuando otros préstamos dentro de la OECD y la Unión Europea no sobrepasan el 0.1%. Entonces, hoy el Ecuador paga un préstamo por el canje de deuda que bordea el 6% y lo paga además a privados. En el caso del financiamiento climático, estos préstamos además vienen con condiciones, que compremos la tecnología del mundo desarrollado, o lo pagamos en consultorías, o la implementación base con actores de los mismos países que nos permiten. Entonces, yo destaco este elemento muy preocupante de la recomendación de reporte del fondo, que involucra mayores canjes, que pueden a su vez asociar
financiamientos que no son desproporcionados con respecto a la crisis que vivimos desde el punto de vista energético y que va a incrementar los niveles de crisis que hemos destacado. Daniel, usted mencionaba que en este informe del acuerdo o del Fondo Monetario Internacional se habla de un efecto positivo del canje de deuda en Galápagos. Sin embargo, acá no se conoce qué tan positivo ha sido, si en realidad ha sido un canje conveniente para el país en diferentes aspectos, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, que es el más importante, y también desde el punto de vista económico. Este canje ha sido o no ha sido positivo, ¿y por qué el Fondo Monetario lo pone como ejemplo? Insisto, me parece que es una visión oportunística del fondo para tratar de crear un precedente y recomendar un instrumento que a vistas de ninguno es replicable en la forma actual. Los canjes, como lo he reiterado en ocasiones previas, los canjes en sí mismos no son negativos. El proceso de negociación, si es transparente y participativo. Segundo, si al final del día, al implementarlo, brinda condiciones favorables al país. El Ecuador ha tenido canjes en el pasado y lo ha hecho muy bien. El canje de Galápagos con privados, hoy en día, después de 12 meses de haberse implementado, no se ha invertido un solo dólar, ¿no? Solo se ha gastado en sueldos de funcionarios, en abogados, en comisionistas y asesores comunicacionales. Hace pocos días veía yo una nota de prensa donde los funcionarios del fondo indicaban que han demorado 12 meses en trámites legales. A mí me encantaría que eso lo diga un funcionario público para ver si sigue en su puesto, ¿no? Entonces tenemos que tolerar la ineficiencia del sector privado, administrando los recursos que nosotros pagamos en un canje y que además nos condicionan en su uso y destino, porque tiene que pasar por un consejo de gobierno donde el mayor número de participantes son entidades privadas. Eso es un caso que el Fondo Monetario quiere recomendar a otros países a seguir. A mí me deja esto muy preocupado, ¿sí? Cuando un canje involucra a ONGs privadas y actores privados que se benefician por garantías que extiende el BID, que extienden terceros países desarrollados, para que esos privados puedan tener una mejor tasa de financiación internacional, pero se nos presta a nosotros a más del 6%, yo no siento que hay un beneficio, ¿sí? Y el impacto fiscal neto que sucede en el mismo, pues tiene que analizarse con una mejor lupa. El Fondo Monetario destaca que cuando se realiza el canje, el valor de nuestros bonos se incrementó a nivel internacional. Lastimosamente, la prensa internacional dice lo contrario. Informes de Reuters nos indican que en su momento las calificadoras internacionales consideraron el canje de deuda como un default técnico. Entonces, siento que hay que tener, digamos, un nivel de transparencia mayor antes de poder recomendar un instrumento de este tipo. Yo solo quisiera invitarlos a pensar que en el sector eléctrico se replique el canje de Galápagos, ¿no? Donde la premisa de soberanía y seguridad energética puede ser seriamente lesionada y donde además nos expongamos a esta mayor ineficiencia y conflictos de interés. Los privados en la Junta de Galápagos, sí, básicamente tienen representantes del sector turismo y pesca, sobre los cuales el efectivo monitoreo de las islas o los proyectos de conservación puede perjudicar o beneficiar. Segundo, recordemos que algunas de las ONGs que formaron parte del canje de Galápagos no son otra cosa que un brazo filantrópico de empresas petroleras, como lo repuntó, me parece que la revista Plan B en su momento. Yo prefiero pensar que los canjes que propone el FMI en su reporte se refieren a esquemas de reestructuración de deuda soberana, sobre los cuales el FMI es el principal acreedor del país, y donde además se incluirá un gran porcentaje de cancelación de esa deuda y donde se plantea un serio compromiso del país con su descarbonización. Y regreso al argumento que planteábamos con Alexis previamente. En la falta de esa planificación, con metas claras a alcanzar en proyectos donde se va a invertir el excedente que generaremos con la remoción del subsidio o con una nueva financiación a partir de la reestructuración de deuda, está completamente ausente. Será descabellado pensar que el FMI se prestará para facilitar canjes con privados, donde se comprometan las decisiones de inversión energética del país. De forma general, estamos obligados a ser muy rigurosos. Les daba el ejemplo del caso de Guayaquil, con un préstamo que ya se ha dado por cuestiones climáticas, con una tasa de interés no beneficiaria, y donde además el país prestatario lo etiqueta como financiamiento climático. Yo creo que lo que debemos buscar es una reestructuración con cancelación de deuda y corregir la percepción de que el canje que ha sido realizado en Galápagos es favorable tanto en términos fiscales o en términos ambientales, o peor aún, pensar replicarlo en un contexto de seguridad energética. Ahora, con respecto de la condición del FMI para conceder el crédito, que tiene que ver con ahora el incremento de los combustibles, Daniel,
a la gente se le está convenciendo de que esos recursos que se destina actualmente para un subsidio, que yo en eso sí coincido, insisto, o sea, sí creo que en algún momento era necesario revisarlos. Creo que este no es precisamente el mejor momento porque la economía de todos está golpeada. Pero la tesis del Estado actualmente es, se destinan 600 o 3,000 millones cuando se habla integralmente de recursos públicos al subsidio, ¿no? 600 o 3,000 millones, dependiendo de cómo lo quieran ellos manejar. Y que esos recursos finalmente se pueden traducir en obra pública, en escuelas, en colegios, en hospitales, en trabajos de remediación ambiental, etcétera. Ahora, el problema es cómo hacer para que, en efecto, esos recursos sí se inviertan en el país y no sean recursos que se destinen para lo que hoy la gran mayoría de ecuatorianos, creo, lo entienden, lo entendemos bastante bien, que es para el pago de deuda. Es decir, este crédito, esta deuda, es para pagar la deuda que venimos arrastrando desde años anteriores, desde el gobierno de Lenín Moreno, en el que hemos recurrido permanentemente al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué garantías hay de que los recursos que ahora se van a quedar supuestamente en el país se distribuyan entre los 18 millones de ecuatorianos, entre los 221 cantones, las 24 provincias, y se vean reflejados en obra pública? Si ahora mismo tenemos un gobierno al que le cuesta firmar un papel para que los gobiernos locales puedan acceder ni siquiera a recursos públicos del Ministerio de Finanzas, sino a créditos entregados o otorgados a través de la CAF, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para garantizar que esos recursos en serio se queden en el país y no sigan saliendo de la economía? No hay garantías, Alexis, no hay garantías de un buen destino de esos recursos, de un buen aprovechamiento que permita además garantizar el desarrollo del país en un marco de sostenibilidad, en un marco de coherencia y consistencia con la crisis climática global. Es hambre de hoy, pan para hoy, hambre para mañana, ¿sí? Disponer de esos recursos sin una correcta planificación no solo va a causar un perjuicio a los afectados por la remoción del subsidio, el impacto ambiental en términos globales, climáticos, es mínimo. Algo ganaremos en mejoramiento de la calidad de aire, sobre todo en las ciudades más congestionadas del país, pero entendamos que el impacto mayor de los subsidios va al sector rural, al sector productivo y a aquellas familias que más necesitan a lo largo y ancho del país. Sin una correcta planificación hacia la descarbonización, no sabemos si el efecto de la remoción de los subsidios pueda permitir compensar la pérdida de excedente petrolero por la no explotación del Yasuní, y podría ser una excelente manera de viabilizarlo en el corto plazo, pero yo coincido que la lectura política hoy de la gestión de esos recursos, de su correcta implementación minimizando el daño o el perjuicio o el impacto en los más necesitados, no está clara y no está dada. Que el FMI requiera la remoción de los subsidios como una condicionante para desembolsar más préstamos nos sumerge mayor aún en la dependencia a este financiamiento internacional que hoy en día tiene un gran peso sobre nuestra economía y que además nos condiciona gastos en salud y en educación que siguen pendientes. Daniel, ¿qué tan fácil o qué tan complicado va a ser identificar a qué sectores deben ir dirigidas las compensaciones en caso de que se opte por esa vía si se elimina el subsidio de los combustibles? Porque se habla que se va a dar contribuciones o compensaciones económicas de forma directa, depositadas incluso por adelantado, dicen, al sector como el del taxismo, por ejemplo, pero en la práctica no solo es el sector del transporte el que se va a ver afectado, estamos hablando de que hay un gran sector de la clase media y popular que tiene un vehículo como herramienta de trabajo y que no va a recibir ese subsidio. El común de los mortales de clase media que utiliza un vehículo normal de bajo costo también utiliza el combustible y no va a recibir esa compensación. Entonces, ¿bajo qué criterios debe establecerse los sectores que sí deberían recibir esta compensación, como dice el gobierno? Por supuesto, entiendo que la dilatación de la implementación de esta medida, que en su momento era idónea y necesaria, ha generado suficiente información para poder aplicar el principio de progresividad, es decir, los que más pueden paguen más y focalizarlo en ciertos sectores. La operación del día a día, el monitoreo, el reporte, la verificación de que eso suceda y no se preste para elementos de corrupción, a mí me preocupa. Sin un sistema adecuado, la focalización no será correcta
la recaudación no será correcta y el destino y uso de esos recursos será inefectiva. Me parece a mí que estamos olvidando el efecto que puede tener la remoción de los subsidios a su vez en los precios de transferencia. Una cuestión va a ser en la estructura de costos de producción, en la estructura de nuestro costo de consumo y de acceso a la canasta básica, pero a su vez afectará a los productos que nosotros requerimos para nuestro diario desempeño, nuestra familia, su sustento, su alimentación y la nutrición, que al final del día estamos tratando de compensar. Esos efectos asociados a la remoción de los subsidios, me parece que el país no tiene y no ha identificado medidas de compensación suficientes, adecuadas o planes de contingencia para direccionarlos de una manera efectiva. Daniel, aprovechando su presencia y la conversa con usted, quisiera pedirle su opinión con respecto de lo que han sido estos 6 meses y un poquito más de gestión del presidente Noboa en materia ambiental, más tomando en cuenta lo polémico que ha sido el paso de Sade Fritzsche por el ministerio, del cual usted estuvo en algún momento a cargo, y lo polémicos que han sido también los eventos en los cuales ha estado justamente involucrada y relacionada la señora Fritzsche, ¿no? Quizás el más complejo, el asunto de Olón, en donde una empresa vinculada a la familia presidencial y a la esposa del señor Noboa, la señora Balbonesi, pretendía construir un complejo arquitectónico en una zona considerada reserva por la presencia de manglares. Las respuestas de la señora Sade Fritzsche satisfacen de alguna manera a quienes conocen de la materia ambiental su intervención en la Asamblea con respecto a este y otros temas polémicos, como por ejemplo los mecheros en la Amazonía y demás. ¿Qué opinión le merece todo esto? Muchas gracias, Alexis. Me siento tentado a hacer un análisis amplio. Quisiera pensar que hágalo. Son 7 años. Son 7 años, Alexis, realmente de un profundo dolor por el país. Yo no jamás he argumentado que en nuestra gestión fue la ideal. Sin duda tuvimos áreas de mejoría, pero dejamos un país con control de deforestación, con movimientos ilícitos de control de biodiversidad, con una estrategia nacional de biodiversidad encaminada hacia la bioeconomía. Y hoy recién se están dando los primeros pasos en ese sentido, ¿no? Entonces son 7 años de oscuridad. En un primer periodo, 4 años de completa ineficiencia durante el proceso del gobierno del señor Moreno. En los siguientes 2 años, un entreguismo total a los actores privados, a los sectores productivos, sin control, sin racionalidad, sin resolver el problema de las licencias ambientales, sin resolver el proceso de la consulta previa, sin la inhabilidad de que el país pueda acceder al financiamiento climático y a los mercados de carbono para permitir financiar las necesidades que la industria necesita y el sector privado. Hoy en día no tenemos cifras actualizadas de deforestación y sobre eso además lo que se dio en el canje, que es la cereza del pastel de la falta de experiencia, de la falta de tino y del oportunismo mediático en hacer anuncios y promesas. Los últimos 6 meses simplemente es una cosecha de lo anterior. Se ha experimentado una cartera que demanda la mayor rigurosidad. En otros países el Ministerio de Ambiente juega un rol fundamental hoy en día, además en decisiones fiscales por la capacidad de acceder a financiamiento, la gestión de recursos que son de carácter estratégico y que se debe tratar con el mayor nivel de profesionalidad y conocimiento. No debe ser un espacio de experimentación, lamentablemente, o de buenas intenciones, porque de eso está sembrado el camino hacia el lado oscuro. Mi análisis es de mucha base técnica. Los últimos 7 años, el retroceso en la tasa de deforestación, actividades ilegales mineras en la Amazonía, la afectación a los derechos de los defensores ambientales son de conocimiento público. Y hago un llamado real a tomar la responsabilidad de lo que significa. El Ministerio de Ambiente debe entenderse como un Ministerio de Desarrollo Sostenible. Es el ministerio que debe liderar el debate de la descarbonización del país como una oportunidad para aprovechar los flujos de financiamiento climático no condicionado que están disponibles y además de generar nuevas oportunidades de negocio, de generación de riqueza que permita una transición justa como se está debatiendo, una transición justa en lo energético y más allá como se está debatiendo en Colombia y en otros países. Yo siento que es una oportunidad perdida. No quisiera
dedicar mi crítica a la función específica de personas, quisiera verlo de manera sistemática, porque es realmente un enfoque programático con una propuesta política distinta a lo que el país necesita para poder salir de la situación donde estamos. Pero ¿hasta qué punto esto va a ser posible, tomando en cuenta los intereses que hay de por medio entre el propio gobierno y, por ejemplo, el sector minero? O sea, ahí hay claros intereses de la familia presidencial. ¿Hasta qué punto eso va a constituirse o puede constituirse un limitante para conseguir lo que usted plantea? Y lo mismo lo vemos en el canje de Galápagos, como les dije. Digamos, sentar al sector turístico de Galápagos, ¿no? Donde el presidente de la Cámara de Turismo de Galápagos es de la principal empresa de turismo que ha venido invirtiendo en las islas, pensar que el Fondo de Galápagos va a realizar inversiones que vayan en contra de la industria de turismo, que es la que mayor insostenibilidad o mayor perjuicio a la sostenibilidad causa en las islas, es impensable, ¿no? Entonces, hay que entender por qué un fondo de esta naturaleza que ha comprometido recursos del país, que nos ha sumergido en una deuda cara, costosa, y que condiciona las decisiones de política pública que tenemos que realizar, puede estar a cargo de esta gestión. Entonces, me parece a mí, como lo han descrito algunos, que el conflicto de interés popula, que tenemos que tomar ciertas cartas, serias cartas, no solo en materia ambiental, sino en materia energética, según lo que observamos también con el reporte del Fondo Monetario Internacional, para introducir legislación que pueda internalizar un sistema de cheques y balances donde los canjes con privados no sean los que gobiernen el país en su sector pesquero, en el control de la deforestación en la Amazonía, porque entendemos que además se están proponiendo 2 canjes más para alimentar, digamos, sueldos de poncho dorado ahora en el sector privado para que no hagan nada durante 12 meses sino realizar trámites legales. Lamentable. Muchísimas gracias, Daniel. Muy gentil por acompañarnos. Muy amable. Muy amable. Un fuerte abrazo. Gracias, Daniel.